Inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de nuestro programa institucional Camino al Cero Daño y en nuestro bloque o sección que es alimentación saludable. El día de hoy hablaremos de esa cocina que hacemos en estas épocas, sobre todo para fiestas decembrinas y donde hemos visto que se incrementan estas intolerancias, estas alergias, estas enfermedades transmitidas por alimentos. La idea es que con los consejos que nos van a dar los invitados del día de hoy podamos tener unas festividades sanas, tranquilas, con calidad de vida y no terminemos de emergencias en el servicio médico. Nuestro programa de hoy se llama Alimentación Saludable, Cocinemos Previniendo Enfermedades. Yo soy Zulma Gómez Mayorga, asociada de ASONAP HSE, ingeniera de alimentos y una orgullosísima promotora de objetivos de desarrollo sostenible. Día a día vemos cómo se acrecentan los temas no solamente en niños, embarazadas, sino también en personas mayores de este tema de intoxicaciones alimentarias. Por eso, si tú eres un emprendedor, si estás montando un restaurante, si vendes alimentos o si estás preparando una fiesta donde vas a despedir este año y están involucrados los alimentos, hoy junto a nosotros vas a aprender cómo prevenir alguna emergencia alimentaria. Por eso, el día de hoy me acompaña una invitada muy especial, que ella está desde la Argentina, que es la doctora Elizabeth Portugal, que ella es CEO para Free Pharma en Latinoamérica, es licenciada en nutrición y especialista en patologías gastrointestinales. Doctora Elizabeth, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero, muchísimas gracias a vos, Zulma, por tenerme en cuenta, por invitarme a esta edición del programa. Para mí es muy importante acompañar a todos mis compañeros que trabajan conmigo en Free Pharma y la verdad que en este trabajo lo mejor que nos va pasando es estas relaciones internacionales que vamos teniendo y el intercambio cultural. La verdad que el día a día es muy bueno y surgen estos programas en donde nos podemos ir acompañando porque somos un equipo interdisciplinario que vemos muchas áreas. Una de esas es la intoxicación alimentaria, otras áreas vemos de intolerancias alimentarias y la verdad que juntos vamos formando un gran equipo y para mí, cuando me invitó Zulma, me pareció muy importante y para mí es un placer estar con ustedes, así que bueno, espero sus preguntas y acá vamos a estar para acompañarlos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que en el chat esté en vivo del Facebook Live, hagan sus preguntas y con muchísimo gusto las llevamos a la invitada del día de hoy para que las podamos responder. También para los que no las puedan ver en vivo, pues saben que lo pueden ver en diferido en nuestro canal YouTube de ASONAP HSE o reproducirlo aquí por el canal de Zoom Informativo en Facebook. Ya que nos estamos acomodando y vemos que las personas están llegando ya acá en nuestra misión, quisiéramos empezar con la primera pregunta del día de hoy. Doctora Elizabeth, Sí. ¿Qué es una alergia alimentaria y cómo se diferencia de una intolerancia alimentaria? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmune. O sea, la propia persona reacciona a su sistema inmune y presenta diferentes síntomas. Por ejemplo, puede presentar hinchazón, urticarias, dificultades para respirar y en casos más graves una anafilaxia, ¿sí? Que la persona no puede respirar. En diferencia con la intoxicación no es una reacción del sistema inmune, está causada por alguna contaminación del alimento que ingirió la persona, que puede ser bacterias, virus, parásitos o alguna toxina. Y los síntomas son totalmente diferentes. Nos encontramos con náuseas, con vómitos, con dolor abdominal y con diarrea. Los síntomas, cuando es una intoxicación, pueden aparecer a las horas o al día siguiente de la intoxicación. Y eso nos puede traer otras sintomatologías también, como es la deshidratación, boca seca, poca orina, y entonces en esos casos hay que llamar al médico. Pero rara
rara vez las intoxicaciones nos pueden causar la muerte. Eso sí lo tenemos que diferenciar. En cambio, una reacción por alergia a un alimento que comió la persona y le causa una anafilaxia puede causar la muerte, si no es tratado en el momento oportuno. Doctora, como este es un programa que lo ven muchas personas, no solamente del área técnica y médica, sino también lo ve la señora que tiene el restaurante, la ama de casa, el docente, ¿qué es ese tema de la anafilaxia? ¿Qué es eso? Cuando ocurre la anafilaxia es porque la reacción del alergeno nos tapa acá, sería como la garganta, se produce como una reacción, para explicarlo como más casero, ¿no? Para que lo entienda la gente. Entonces se produce una reacción de que no entra aire directamente y la persona se siente asfixiada. Esa es la anafilaxia. Perfecto. Entonces, ya que vimos la diferencia, que algunas sí nos puede llevar a la muerte, porque hemos visto muchas noticias, sobre todo eh, con preocupación también en grandes empresas que por tema de no tener en cuenta este tema de intolerancias, de este tema de alérgenos, está falleciendo personas o están quedando con alguna secuela. ¿Cuáles son las alergias alimentarias más comunes y cómo podemos prevenirlas en cada uno de nuestros espacios? Bien, las alergias más comunes que encontramos tenemos la leche de vaca, tenemos alergia al huevo, la alergia al maní o no sé cómo le dicen ustedes. ¿Sí? ¿Le dicen maní o cacahuate? Maní, sí, maní también y cacahuate también. Si no, tenemos también se suma la alergia de la nuez, la de trigo y la de soja. Por eso nosotros tenemos la ley de los alergenos y es importante leer las etiquetas. También es importante al momento de estar en la cocina, si yo tengo un restaurante o estoy manejando un menú ahora que se viene la fiesta, poder tener en cuenta de no usar los mismos utensilios. O sea, poder preguntarle a las personas si son de la familia, los cuidadores saben cuáles son las alergias que pertenecen a cada uno, o sea, que tienen cada uno de los miembros de la familia. Pero en el momento en que uno compra comida o asiste a un restaurante para comer, es importante preguntar si tienen esto en cuenta, si se logró hacer una buena, o sea, una buena manipulación de los alimentos utilizando diferentes tablas, por ejemplo, para picar, diferentes cuchillos para cortar, porque en esos pequeños detalles que no se tienen en cuenta es cuando empieza la contaminación cruzada y se producen estos accidentes que estamos viendo, en las noticias. Qué buenas recomendaciones y miren que eso lo podemos ver en nuestras casas o a veces en los restaurantes y no tenemos a veces la costumbre de hacer como una capacitación antes de hacer una actividad o de preguntar muchas veces, ¿no? Si sufren de una alergia o si en los restaurantes tú hablabas de que existe una ley, sí, a nivel mundial hay una ley de alérgenos que en los restaurantes exhiban su menú y que contiene ese menú para que la persona que sepa de esas intolerancias o de esas alergias, pues determine si puede consumir el producto o no. ¿Se va a ingerir o no? Claro, por supuesto. Claro que sí. Ya que estamos pasando por todo esto, entonces, ¿qué sería, cómo podemos identificar una intoxicación? Porque ya nos hablaste de la alergia, ¿cómo sería la intoxicación? ¿Cómo la podemos identificar? Por eso, porque estamos hablando eso justamente de una alergia. Esa es la ley de los alergenos. Otra cosa es la intoxicación. La intoxicación, como proviene de un alimento que está contaminado, en eso sí que tenemos que tener en cuenta, ahora que son las fiestas, cómo conservar los alimentos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con una salsa, cómo están las carnes al momento de utilizarlas o qué preparaciones vamos a hacer. Por ejemplo, las frutas, si las lavaron bien también. Entonces, también poder conservar los huevos, porque hay mucha contaminación también, intoxicaciones por salmonela. Entonces, es importante saber que las carnes que vamos a utilizar estén en buen estado, estén bien cocidas y después de estar bien cocidas, que estén refrigeradas. Si, por ejemplo, si es que preparamos al mediodía, que nos suele pasar eso en las fiestas, preparar la comida antes para tenerla para la noche, que esté en un lugar que esté refrigerado. Por ejemplo, las mayonesas, o alguna preparación que hagan en Colombia, contame porque Una así podemos ensalada hablar rusa, pues, y también utilizamos la mayonesa para consumir con papa en una bien. ensalada. Cuando se hace la ensalada rusa, cuando se pone la mayonesa, muchas veces cuando se preparan comidas para vender, para las fiestas, porque muchas personas también aprovechan las fiestas para poder vender comida,
¿sí? Ofrecen el menú navideño, por ejemplo, en este caso una ensalada rusa, no sé si lo acompañan con pollo, por ejemplo, estoy Sí, tirando un por lo menú. general, y verduras. Algunas personas que dicen, bueno, yo voy a preparar muchos pollos y muchas ensaladas rusas para venderlas y ofrecerlas, pero no cuentan con el equipo para refrigerarlo. Entonces lo empiezan a poner en las mesas y lo empiezan a ofrecer a la mañana y lo terminan de vender a la tarde. Entonces esa mayonesa ya ha perdido el frío también, entonces puede causarnos una intoxicación. Y esa intoxicación se va a ver con hinchazón abdominal, dolor, diarrea, a los 2 días de la fiesta o también puede ser al otro día, como para que se entienda la diferencia entre alergia e intoxicación. Y bueno, es que nos queda un poquito más claro porque a veces se confunde, ¿no? Con los síntomas y a veces no asistimos al centro médico y que tenemos una sorpresa por ahí de un invitado también oculto que le vamos a hacer una pregunta más tardecito. Y es cuando corremos a esas emergencias y a veces muchas veces no pueden intervenir ya el médico porque ya está muy avanzada esa enfermedad transmitida por alimentos, ¿verdad? Y lo Dentro que de... tenemos que tener en cuenta, perdón que te corte, Zulma, Tranquila. es que al momento que uno sabe que tiene una alergia severa, una alergia grave, que puede causarle una anafilaxia, es importante poder contar con epinefrina, que es un autoinyectable que tenemos, y poder también educar a la gente cuando tenemos un nene que sufre alergia en cómo lo podemos ayudar en el rescate de estos síntomas de la alergia. Yo quiero diferenciar mucho los síntomas de la alergia, que son urticarias, hinchazones, también tenemos todo lo que es de dificultad para respirar, de los síntomas que son las intoxicaciones, que son náuseas, diarrea, vómito. Entonces son dos sintomatologías totalmente diferentes y tenemos que saber actuar de diferente manera. Entonces, para la alergia, poder asistirlo al paciente, saber si está grave, poder contar con la epinefrina o también poder tomar los antihistamínicos que puede tener el paciente y tener en cuenta la lista de los alimentos a los que él tiene, o sea, tiene alergia. Entonces, desde eso, porque los pacientes que sufren alergia, como es una reacción del sistema inmune, por lo general lo saben desde que son pequeños, entonces también en los colegios tenemos que avisar a los cuidadores del pequeño cuáles son los alimentos que puede consumir y cuáles son los alimentos que no pueden consumir, porque en ese caso también suelen compartirse los nenes alimentos y también suelen pasar estos casos de, de contaminación cruzada porque el nene le compartió y tiene una reacción alérgica. En otro caso son las intoxicaciones. Por ejemplo, que los chicos, todos en una fiesta, en una mesa familiar, consuman la ensalada rusa y la ensalada rusa estuvo sin estar con la temperatura correcta, estuvo afuera, a temperatura ambiente y, por ejemplo, tienen una contaminación por salmonela. Esas personas sí van a tener hinchazón, diarrea, se pueden deshidratar, pero son dos cosas totalmente diferentes, por eso yo quiero dejar claro lo que es una alergia, la sintomatología de la alergia, y lo que es la sintomatología en caso de una intoxicación. Yo sé que hablaste en una parte de esto, pero sí me gustaría que hiciéramos mucho más énfasis porque, como estamos hablando para las personas que están ofertando servicios de alimentos también, ¿verdad? Y además alimentos se consumen en muchas partes, no solamente en los restaurantes. ¿Nos puedes, por favor, volver a recordar cuáles son esos alimentos que tienen mayor riesgo de causar intoxicaciones alimentarias? ¿Las intoxicaciones o las alergias? Las intoxicaciones. Bien, con el tema de las intoxicaciones, primero vamos a tener la carne, sea de vacuno o de ave, tenemos que saber que la carne esté en buen estado. Y una vez que la estemos cocinando, que esté bien cocida, que no quede medio punto, no, que esté bien cocida. Por otro lado, tenemos el huevo, también tenemos que hacer cualquier preparación que se haga con huevo, se realice con huevo, saber que tiene que tener una refrigeración y no dejar la temperatura ambiente. El tema de las frutas y las verduras las tenemos que lavar de manera correcta, ¿sí? Entonces, las lavamos de manera correcta para evitar, porque algunas frutas y verduras pueden venir contaminadas también. Y después tenemos que tener mucho cuidado, más ahora en el tema de las fiestas, con las salsas, con los diferentes tipos de salsa que realicen. Entonces, también tenerlas refrigeradas y bien tapadas en la heladera para que no se contaminen, porque también tenemos que tener en cuenta que una vez que estamos en las fiestas, las contaminaciones que suelen suceder
son adentro de la heladera también por el orden. Nosotros tenemos que tener un orden en donde los alimentos cocidos estén arriba y los alimentos crudos estén abajo. ¿Para qué? Para que no, por ejemplo, si yo dejo una carne cruda en la parte de arriba de la heladera y abajo tengo una carne cocida, puede existir una contaminación cruzada. Entonces, evitar ese tipo de situaciones nos ayudan a poder pasar unas fiestas en paz también, sin ningún evento que nos pueda llegar a suceder. Claro que sí. Nosotros al interior, cuando estábamos organizando este programa para todos ustedes, decíamos, bueno, pero ¿qué ejemplos podemos dar como para verificar y que la gente nos entienda? Yo sé que tú tienes una historia que te pasó y nos gustaría que nos la contaras, por favor. Yo sabía que no te la tenía que contar. Bueno, eh, resulta que fui a un restaurante acá en Argentina, en invierno, hacía frío, esto fue hace unos años atrás, y me dolía un poco la garganta, entonces decidí tomarme un paracetamol, ¿sí? Me tomé un paracetamol que era para, bueno, para calmar un poco los síntomas, para que no me duela la garganta, y en ese momento el menú del restaurante eran almejas con crema. Bueno, lo pido al menú, lo como, y cuando como a la media hora que estaba tomando algo, empecé a sentir un montón de calor acá en la garganta, un montón de calor, me empecé a ventilar con las manos y de repente estaba pasando por un proceso de anafilaxia, lo pude reconocer rápidamente, pedí que llamen al médico porque justo de ese restaurante quedaba cerca el médico y bueno, me tuvieron que poner un inyectable de epinefrina eh, porque no podía respirar. Pero bueno, esto que ocurrió con el medicamento y este marisco es algo que también es importante. Después en nuestro invitado especial le podemos preguntar sobre este tema. Eh, pero, pero bueno, es importante saber que sí existen las intoxicaciones, que las intoxicaciones pueden venir algunas veces, muchas veces, utilizamos y lo vemos a menudo, cómo utilizan los trapos una y otra vez, los trapitos de la muerte que están en la casa, que no los tienen en cuenta y no los lavan, no tienen la manipulación correcta a la hora de hacer la higiene, de poderlo lavar con lavandina, de poder cambiar el trapito, y vuelven a pasarlo por la mesada. Entonces, y en esa mesada suelen amasar, suelen preparar muchos alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a la hora de alimentarnos, a la hora de alimentar a otras personas, de ofrecer un menú, es muy importante tener ciertos, ciertos recaudos. Por ejemplo, voy a utilizar esta mesada, la voy a limpiar antes, pero con un trapo que esté realmente limpio. A la hora, por ejemplo, de lavar, voy a utilizar las esponjas que nosotros utilizamos en Argentina, unas esponjas de alambre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las esponjas sean unas esponjas de buena calidad, que no nos vayan dejando alambres a la hora de limpiar los utensilios, porque algunas veces esos pequeños alambres pasan al alimento. Entonces, tenemos que tener como en cuenta a la hora de cocinar muchos aspectos para poder tener una alimentación que sea realmente saludable y no por las calorías, sino por el fin de o sea, al consumidor no le caiga mal. Y adicional a eso lo que vemos, porque yo creo que ya no solamente en Colombia, sino en muchos países que nos ven, incluidos a donde estás tú, que está en Argentina, vemos que las personas que cocinan, las personas que llevan el alimento, tienen una cosa que como manipuladores no podríamos seguir permitiendo, y es el uso de joyas, accesorios, un maquillaje excesivo, porque se sudan las cocinas, entonces eso cae sobre la comida y adicional, por ejemplo, las uñas con esmalte, que ese esmalte también a veces meten el dedo sin querer queriendo en el plato de comida que están sirviendo, entonces eso también contamina. Y si adicional le sumamos que estamos en un puesto o en una zona donde no hay agua potable suficiente para estarse haciendo un lavado continuo bien de manos, pues toda esa contaminación que tenemos vamos a pasarlo en la comida. Vamos a invitar a ese invitado culto para que comparta con nosotros. Sale el día de hoy, doctor César de Pool. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Zulma. Saludos hasta Argentina también. Un gran abrazo a Elizabeth, quien se encuentra
con nosotros, igualmente compartiendo. Así que a la orden y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor Un de Pool, gusto. ya la doctora Elizabeth nos habló y nos contó de su anécdota. Yo creo que sí, muchos nos pueden contar también en el chat que si les ha pasado algo. Ella habló algo de la epinefrina y a mí sí me gustaría preguntarle a usted desde estos servicios médicos que también atiende como toxicólogo, ¿qué es eso de la epinefrina? ¿Qué es como la adrenalina? ¿Qué papel juega en el tratamiento de una emergencia alimentaria? ¿Nos puede contar, por favor? Sí, claro que sí. Mira, increíblemente son de los medicamentos más utilizados en la emergencia durante las fiestas dicembrinas para evitar justamente todas estas alergias alimentarias, ya que las personas tienden a sentir que se asfixian porque verdaderamente por dentro sus pulmones, las vías respiratorias, que como sabemos son ductos, igual que un aire acondicionado, son ductos, entonces se van cerrando esas vías por la alergia y sienten que no pueden respirar. Las fosas nasales están abiertas, pero desde aquí, desde la garganta, se va cerrando. Entonces esa adrenalina, esa epinefrina, son medicamentos que se utilizan en la emergencia, que se inyectan rápidamente, hacen su acción, porque las alergias proceden después de contactos con esos alimentos que bien ha alumbrado nuestra querida Elizabeth allí y que por supuesto a ella misma le sucedió esta experiencia lamentablemente como a muchas personas. Entonces sí hay que tener el conocimiento antes de ir a un restaurante que, digamos, qué podría pasar conmigo si como o ingiero algún alimento que sea pesado, que pueda brindar alergia, que también hay muchos alimentos que probablemente ella nos pondrá a nombrar cuáles son los más frecuentes, digamos, a nivel mundial, las estadísticas, cuáles producen más alergia, ¿ve? Pero sí hay que tener presente esto y por supuesto todos los hospitales preparados en estas fiestas decembrinas y cada uno de nosotros a prevenir esas intoxicaciones. Muchas Sí, gracias, doctor de Pool. Le damos la palabra a la doctora Elizabeth. sí, que yo quería agregar algo en lo que dijo el doctor de Pool. Primero saludarlo, porque para mí es un gusto siempre compartir con el doctor César de Pool. La verdad que es parte de mi equipo también y es un gusto trabajar en el día a día con Zulma y con César, con ambos. Con respecto a esto de las alergias, que sí, lamentablemente me pasó a mí, y es muy, o sea, cuando uno lo está viviendo es algo que no es inexplicable, o sea, la sensación de asfixia es muy fea y lo bueno, lo único que hay que tener en cuenta en ese momento es cómo actuar, porque el tiempo es lo que te salva la vida. Entonces, que la persona que te acompañe pueda saber que vos sufrís de una alergia severa y cómo actuar, cómo llamar al servicio de emergencia, cómo te tienen que colocar el inyectable, es como lo más importante, es lo que te salva la vida en ese momento, ¿sí? En diferencia a cuando ocurre una intoxicación, la intoxicación aparece después, a los días, el síntoma. Lo más grave que nos puede pasar en la intoxicación es la deshidratación. ¿O no, doctor César de Pool? Es la deshidratación, pero sí nos da tiempo de poder ir al hospital a que nos puedan atender, siempre y cuando tengamos muy presente cuál es la sintomatología, que son las náuseas, las diarreas, cómo llegamos a la deshidratación. Pero vuelvo a recalcar, en el tema de las alergias, lo más importante en cualquiera de las edades es el tiempo y cómo ponernos la epinefrina y poder actuar en el momento oportuno. A mí sí me gustaría que el doctor de Pool le hiciera unas dos preguntas a la doctora Elizabeth de lo que más común se presentan en los servicios de urgencias y algunas recomendaciones por este tema, porque esas no todos tenemos en cuenta que debemos aprender de un plan de emergencias alimentario si le llega a pasar a un niño, a un adulto mayor, qué cosas podríamos tener. Entonces, me gustaría que de doctor a doctor intercambiaran y nos enseñaran algunas recomendaciones y cosas que podríamos tener en cuenta. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Y es que Elizabeth es especialista en todo esto de la alimentación y nutrición que definitivamente influye en nuestra salud. Por eso es una gran oportunidad. Creería yo que, por supuesto, cualquiera de nosotros le dirigiría preguntas sobre las que he comentado. ¿Cuáles son los alimentos que pudiéramos evitar al ir al supermercado, a un abasto, a un micromercado,
probablemente que no deberíamos comprar, en los que no debemos invertir. ¿Qué diría Eli? En realidad, esa pregunta me lleva a una respuesta que tengo a menudo en el consultorio. Nosotros, en el día a día, corriendo, siempre optamos por los productos ultraprocesados. O sea, la mayoría de las personas opta por los productos ultraprocesados y en esto es importante poder leer las etiquetas. O sea, un pan el que estemos eligiendo, la harina que estemos eligiendo. Muchas veces las personas optan por las galletas de arroz porque tienen intolerancia al gluten, pero estas galletas de arroz contienen soja, entonces es súper importante poder leer las etiquetas. Para mí, el recaudo número uno, lo que tenemos que nosotros educar a la población, es en leer las etiquetas porque, por suerte, la ley de alergenos nos salen las etiquetas y puede nombrar si contiene o no contiene ese alimento, el alergeno al que puede estar padeciendo el paciente. Nos pueden salir que contiene huevo, que contiene nueces, que contiene almendras, que contiene trigo, que contiene soja. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, industrias que hacen ciertos alimentos. Hagamos de cuenta que están haciendo galletas, pero del otro lado fabrican otros productos, por ejemplo, salsa de tomate. Pero puede existir una contaminación cruzada, entonces están obligados a poder poner que contiene o puede contener cierto tipo de alergeno. Entonces, leer las etiquetas para mí es lo número uno. Después, por otro consejo que se le suele dar a las familias que sufren alergias, sea un miembro menor o un mayor, es poder tener la lista de los alimentos y cuando se asiste a un restaurante, a algún lugar, poderles decir, mira, la verdad que yo sufro estas alergias, necesito que el alimento que me vayas a dar no les contenga o tengas el cuidado de no contaminarlo con el cuchillo, con la tabla, como mencionaba antes, que son las contaminaciones que suelen suceder. Más que todo cuando son preparaciones caseras. Por ejemplo, me voy a pasar las fiestas con unos amigos. Poderle avisar a esos amigos que, por ejemplo, yo tengo alergia al maní, que por favor, cualquiera de las cosas que ellos vayan a hacer, no contengan maní. Esto me lleva, por ejemplo, a algo que me pasó hace poco con una amiga. Fuimos a un bar y pedimos unos batidos que tenían kiwi y mi amiga pidió unos sándwiches y ella no pidió el batido con kiwi porque le cae mal, ella realmente tiene alergia al kiwi, pero sí lo acompañó con un té. Entonces ella pidió el té, picamos unas papas, pero ¿qué pasaba? Que otra de nuestras amigas también había solicitado lo mismo, el batido con kiwi. Entonces, cuando llevaba las papas, tocaba las papas, las llevaba a la boca, volvía a tocar las papas, con la mano la llevaba a la boca, de repente, mi amiga que estaba comiendo de las mismas papas, que no había pedido el batido de kiwi, empezó a tener un montón de ronchas por toda la cara y el cuello, y ella empezó, si yo no pedí nada que tenga mis alergenos, y eso es lo que había pasado. Había una contaminación cruzada porque todas estábamos comiendo del mismo plato de las papas. Entonces, yo traigo este ejemplo porque uno, sin darse cuenta en la comida, cuando existe algo para compartir, podemos hacer esta contaminación cruzada y la persona que sufre alergia va a empezar a tener esta sintomatología, que pueden ser urticarias, hinchazón, y espero que no llegue a una anafilaxia, que es lo que explicábamos con el doctor, que es esta sensación de asfixia que se empieza a sentir en la garganta. Y otra cosa que no sé si lo hablaron, pero que también tengamos la precaución de tener unas manillas de emergencia que avisan, ¿no? No solamente para los medicamentos, también se pueden utilizar manillas de emergencia para avisar que tenemos alguna intolerancia, algún alimento. Ya para cerrar, porque es que es 30 minutos a veces, no alcanza para tocar un tema tan importante, me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué es una sensibilidad a los alimentos? ¿Es lo mismo de lo que ya hablamos? ¿Es lo mismo que una intolerancia y una intoxicación? ¿Qué es eso de la sensibilidad ante un alimento? Sí, no Doctor sé de si Pulpo. quiere. Adelante. Gracias, muchas gracias. Sí. Creo que lo más importante con las intolerancias es saber que contienen en su estructura moléculas pesadas para nuestro organismo que terminan
de sensibilizar a nuestro cuerpo para que se presenten reacciones en el intestino, y de ahí del intestino empieza una serie de como de pasos para que el organismo empiece a rechazar poco a poco grupos de alimentos parecidos. Esas son intolerancias comunes como tal, pero creo que es también importante reconocer como que hay familias intolerantes, que existen familias que pueden ser en ese sentido pertenecer como a gente que tiene herencia para rechazar huevo, para rechazar pescado o marisco, o por ejemplo pan, o todo lo que se habla ahora con el gluten, que también se comentaba un poquito con respecto a eso, y es necesario conocer esas intolerancias que no van a llegar necesariamente a provocar esa anafilaxia, ese cerrarse las vías respiratorias, pero que sí nos caen pesados. No sé si se conoce la palabra empacho o como provocar siempre esas indigestiones que son frecuentes por ello. ¿Puedo agregar algo sobre las Claro. intolerancias? Claro, Bien. bienvenida, esa es la idea. Con respecto a las intolerancias no nos producen los síntomas ni no vamos a tener urticaria, ni tampoco vamos a tener anafilaxia. Lo que sí nos producen las intolerancias significa que nuestro metabolismo no es capaz de metabolizar de manera correcta esos alimentos, entonces nos empiezan a producir una cadena de síntomas. Nosotros empezamos, por ejemplo, si no podemos metabolizar de manera correcta la manzana no pasa por el intestino delgado, llega al intestino grueso y empieza una fermentación. Esa fermentación que produce la manzana nos empieza a llenar de toxinas digestivas. Esas toxinas digestivas también empiezan a trabajar adentro de lo que es nuestro intestino y cambian nuestra microbiota. Dentro del intestino nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas bacterias patógenas y hay un desequilibrio en esa microbiota, empieza todo esto que está de moda, que la gente lo llama SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, y es importante reconocer que eso se produce a través de las intolerancias y por eso es importante saber qué alimentos realmente nosotros nuestro cuerpo puede metabolizar y transformarlo en esto que les digo yo. Poder tener energía, poder tener músculo, poder absorber de todos los alimentos las vitaminas, los minerales para nosotros poder estar saludables. Y con esto quiero diferenciar que una intolerancia alimentaria nos lleva a esto, a no tener un metabolismo correcto. Pero una alergia es parte de una reacción que tenemos de nuestro sistema inmune a cierto alimento, que nos puede causar urticarias, hinchazón, anafilaxia y una intoxicación. No depende de nosotros, depende de otras personas o de nosotros mismos al momento de realizar una preparación alimentaria y consumirla. Y al momento que la consumimos, y eso tiene virus, parásitos, bacterias o alguna toxina, nos produce un síntoma, que es la diarrea, que puede ser el vómito, la inflamación del estómago. Yo espero haberlo dejado claro con esta Claro diferencia. que sí, y sobre todo, algo que nos llevamos clarísimo es que hay que avisar si tenemos algunas de estas situaciones. Insistir, sobre todo si salimos a una reunión, si hay un evento empresarial de estos de fin de año, si vamos a programar una fiesta, si sea o una reunión familiar, recordar las veces que sea necesario que somos alérgicos o que nos puede llegar a pasar algo, porque podemos terminar la reunión o la fiesta dañándola y yéndonos a un servicio médico, que eso es lo que no queremos. Adicional a eso, pues yo quiero darle las gracias a la doctora Elizabeth, al doctor César de Puy. Antes de irnos, quisiera que nos dieran un mensaje para que nos quedara en estas fiestas y como este programa lo ven en diferido, nos puede servir en cualquier ocasión, en cualquier momento donde vayamos a estar participando en eventos donde se comparta comida, donde se venda comida o donde se dé comida a nuestros empleados o colaboradores. Por favor, cada uno que nos dé una recomendación y después nos vamos a la sorpresa que tenemos el día de hoy. Bien, por mi parte, decirles a todos los oyentes que tengan mucho cuidado en el momento de realizar las preparaciones, al momento de prepararlas para sus familias o para sus amigos, tener en cuenta
si por ejemplo si están utilizando una tabla para cortar la carne cruda, que en esa misma tabla no la utilicen para cortar frutas o verduras, porque ese pequeño consejo es algo que suele pasar en el día a día en los hogares y es importante que lo tengan en cuenta. También es importante que tengan en cuenta al momento de comprar comida, poder saber si el lugar en donde están comprando la comida cuenta con el equipamiento para poderla refrigerar a la cantidad de comida que están ofreciendo, para que no tengan esta sorpresa de sufrir después de la fiesta una gastroenteritis, que sería hinchazón abdominal, vómito, diarrea. Estos como los consejos más básicos para estos momentos de las fiestas, para que puedan pasar unas fiestas en paz junto a la familia. Muchas gracias a la doctora Elizabeth desde Argentina, doctor de Pulgas de Ecuador. Gracias, sí, muchísimas gracias. Qué buen mensaje nos deja Eli, muy amable. Yo les diría, cuídense por favor, la salud es lo más importante y debe ser nuestro mejor regalo para todos nosotros, para cada uno y para nuestros familiares también, que siempre seamos saludables. Y yo lo que les diría es que estamos entrando, en Colombia celebramos las novenas, estamos entrando en la Navidad, esta época tan hermosa para compartir en familia, para recordar con cariño a los que nos tenemos, y nosotros aquí en Camino Cero Daño no podíamos dejar de hacer ese especial que siempre hacemos para la época de Navidad. Entonces invito a César y a Elizabeth a que podamos hacer esta sorpresa tan linda que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias. Que sea siempre para todos ustedes, como siempre les deseamos desde ASONAP y toda su familia, todos sus amigos, que sea una feliz Navidad, que sea un mejor año 2025. Y queremos regalarle un pedacito de una canción que ha sido una esperanza, una luz para muchos niños también, que sabemos que la Navidad es para ellos. Dice así: mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya en la guerra un lugar para compartir. Mientras haya unas manos que trabajen en paz. Mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, 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 en la en la nieve tierra y y la en el arena. mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la en la nieve y nieve y la la arena, arena. Navidad, 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 en en la la tierra tierra y y el el mar. Muchísimas gracias a Elizabeth, a César de Pur por este programa tan lindo, a Zoom Informativo por acompañarnos siempre en el backstage durante todo este año de programas. Me siento muy feliz por haber podido compartir con ustedes otro año de alimentación saludable, de esa calidad de vida que todos nos merecemos, y felices fiestas para todos ustedes con salud, bienestar y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Si en tu empresa también brindas alimentos, recuerda que debemos tener en cuenta todo lo que tenga que ver con ley de alérgenos y prevención de enfermedades alimentarias. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles con un maravilloso programa de Camino al Cero.
Es que la música no nos Gracias, deja, muchas la gracias. música no nos deja escuchar. Muchas gracias. Les puedo pedir un favor, César sabe Sí, que yo siempre guardo un álbum de fotos por el programa, nos podemos correcto. poner el gorrito que yo después lo pongo en Así, redes para dar las gracias, por favor. No, ¿qué pasa? sí, ya Señor puedes hablar. Eduardo, es que no escuchamos porque la música no nos deja. Ay, gracias. Gracias. Y eso que se perdió el himno de Azonap que sonaba más bonito. Sigue Ajá, sonando. sonaba bonito. Juntos promoviendo